Hola, ¿qué tal chicos? Les habla Isra. El día de hoy les tendré el tema sobre la ley de Ohm. Además les contaré sobre el análisis de circuito en serie y en paralelo. Sin tanto rodeo, solamente lo esencial. Sin más por el momento, comenzamos. En el año 1827, George Simonot formuló lo que hoy en día se conoce como la ley de Ohm. Primero definió matemáticamente las tres magnitudes físicas: voltaje, intensidad y resistencia, el cual voltaje o diferencia de potencial representa la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivos y negativos. La fuerza representada por el voltaje impulsa la electricidad por los conductores y componentes electrónicos de un circuito, haciéndolo funcionar. Esta unidad se mide en volts, intensidad o corriente. Representa el flujo de energía eléctrica durante un determinado periodo de tiempo, es decir, la velocidad con la que circula la energía eléctrica. En un circuito electrónico, esta velocidad es variable, ya que para funcionar necesita que por alguno de sus componentes la energía circule con más rapidez que por otro. Su unidad se mide en amperes. Resistencia. Representa la oposición al paso de la energía eléctrica. Sirve para regular la corriente y el voltaje, según lo requiera cada componente de un circuito electrónico. Este libera energía sobrante en forma de calor debido al efecto Joule. Su unidad se mide en ohms. Con esto nos atrevemos a decir que la intensidad que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Bien, en pequeño rasgo, eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Para hacerlo más fácil de entender, vamos a hacer una comparativa con la toma de agua que hay comúnmente en nuestra casa, el cual se necesita una fuente de alimentación. En nuestro caso vamos a tomarlo que es una llave de agua. Necesitamos que haya una resistencia, que en este caso sería lo que es una tubería o una manguera, y la corriente sería el flujo de agua que pasa a través de esta. En electrónica necesitamos una fuente de alimentación que nos proporcione el voltaje deseado. Tendremos una corriente y para nosotros manipular esa corriente, dependiendo de la necesidad que tenemos, manipularemos obviamente la resistencia que ocupemos para tener ese valor deseado. Bien, ahora pasaremos a la parte matemática de la ley de Ohm. Nosotros generalmente conocemos como voltaje es igual a resistencia por corriente, de la cual podemos nosotros despejar matemáticamente la resistencia es igual a voltaje sobre I o la corriente es igual a voltaje sobre R. Pero actualmente usan una enseñanza que alguien se inventó, no sé, que consiste en ponerlo en un triángulo y poner las literales en dicho orden y poner el dedo en la literal que nosotros queremos encontrar y quedaría la operación que necesitamos. Por decir, si nosotros queremos encontrar voltaje, nos quedaría que es I por R. Si queremos encontrar la corriente, quedaría lo que es V sobre R. Y si queremos encontrar la resistencia, nos quedaría que es V sobre I. Esto sería una manera fácil de encontrarla, pero pues matemáticamente se podría despejar. Ahora pasaremos a un ejemplo sencillo en el cual podremos aplicar esta ley de Ohm. Bien, por ahora tenemos un circuito sencillo, el cual consta con una fuente de alimentación de 5 volts y una resistencia de 8 ohms. Y su flujo de corriente sería sale del signo positivo hacia el negativo, indicando la trayectoria de la corriente. Por ahora no nos enfocaremos en eso, vamos a hacer la sustitución de la fórmula y las operaciones. Vemos que tenemos 5 volts y 8 ohms. Con estos valores podemos nosotros calcular lo que sería la corriente. Sustituimos y nos daría una corriente de 0.625 amperes. Podemos reducirlo a miliamperes, pero por ahora dejémoslo así. Vamos ahora que ya encontramos la corriente y tenemos la resistencia, podemos encontrar el valor del voltaje. Si hacemos la operación correcta, vemos que efectivamente nos darían los 5 volts. Y en el caso también vemos que tenemos los 5 volts sobre la corriente y nos daría lo que sería la resistencia que tenemos.
Hablemos de circuitos en serie. Bien, en este caso tenemos un circuito en serie que consta de puros elementos resistivos, el cual una resistencia está conectada inmediatamente después de otra resistencia y así sucesivamente. En este caso contamos con 3 resistencias en serie. Una característica general de los circuitos en serie es que recorre en el circuito la misma corriente para todos, además que la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada, o sea el voltaje. Para encontrar una resistencia equivalente tendremos lo que es la suma de la resistencia, en este caso R1 más R2 más R3 más R a la N, sin importar el número de resistencia que en este haya. Ahora hagamos un ejercicio, el cual tendremos una resistencia de 10 ohms, 50 ohms y 100 ohms. Para encontrar la resistencia equivalente tendremos que usar la sumatoria de esta, lo cual serían 100 más 50 más 10, nos daría una resistencia equivalente de 160. Ahora vamos a ponerle una fuente de alimentación de 40 volts. Ya tenemos la resistencia equivalente de 160 ohms y tenemos la fuente de voltaje. Podemos encontrar la corriente. En este caso sustituimos de la fórmula y tendríamos que son 40 volts entre 160 ohms, lo cual nos daría 0.25 amperes. Ya teniendo esto, podemos encontrar el voltaje individual de cada resistencia. Como habíamos comentado, la corriente es la misma para todas las resistencias y tendremos en la fórmula que el voltaje es igual a corriente por la resistencia correspondiente, en este caso R1, R2 y R3. Sustituimos y tendremos que para la resistencia 1 tendremos un voltaje de 2.5, para la resistencia 2 tendremos un voltaje de 12.5 y para la resistencia 3 tendremos un voltaje de 25 volts. Para comprobar, hacemos la sumatoria de estos voltajes y tendremos que tener la misma que nuestra fuente de alimentación de voltaje, el cual vemos que corresponden y son 40 volts. Hablemos de los circuitos en paralelo. Bien, para identificar rápidamente un circuito en paralelo, vemos que el elemento, en este caso las resistencias, están en paralelo con otra resistencia y a su vez están conectadas en paralelo con la fuente de alimentación, en este caso como se muestra en la figura. La característica general de estos tipos de circuito es que la tensión va a ser la misma para todos los puntos en el circuito. Otra es de que en cada camino o cada sección se le conocen como ramas, además de que en este caso vamos a encontrar que en cada rama va a tener su propio valor de corriente y la sumatoria de esta va a ser a la corriente total. Y otra ventaja que es que la resistencia equivalente es mucho menor que a las resistencias que hay en este circuito. Como podemos observar, es algo tedioso la resistencia equivalente de los circuitos paralelos, pero ya vamos a saltarnos un paso y vamos a poner solamente la fórmula que nos interesa, que en este caso sería la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre el inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3 más el inverso de la resistencia a la n. Bien, en este caso ya vamos a manejar así esa fórmula. Vamos a proceder con un ejercicio simple, el cual va a contar con una resistencia de 10, 50 y 100 ohms. Sustituimos directamente de la fórmula como nos queda en la imagen y tenemos que la resistencia equivalente es 7.692 ohms. Bien, como podemos observar, la resistencia equivalente es mucho más pequeña que la resistencia equivalente del circuito en serie, pero vamos a cambiar los valores y vamos a poner una fuente de alimentación para hacer el ejercicio. Como podemos ver, tenemos una fuente de voltaje de 40 volts, una resistencia de 10, una de 5 y una de 15 ohms. Realizaremos la sustitución de la fórmula y ya tendremos el resultado, que es de 2.727 ohms. Para encontrar la corriente total, ya que tenemos el valor de voltaje, vamos a directamente a sustituir 40 volts sobre 2.727 ohms y tendremos una corriente de 14.668 amperes. Ya con esto vamos a poder encontrar cada corriente en la que pase por cada rama o cada resistencia que esté en paralelo. Ahora encontraremos la corriente que pasa por cada resistencia, en este caso de la R1, R2 y R3 correspondiente. Para eso, como sabemos que va a ser el mismo voltaje para todos los puntos, vamos a ocupar
la fórmula de voltaje sobre la resistencia correspondiente y sustituiremos de la fórmula, el cual nos da un resultado de 4 A para la resistencia 1, 8 A para la resistencia 2 y 2.666 para la resistencia 3. Para comprobar, hacemos la sumatoria de corrientes y vemos que nos dará 14.666 A, prácticamente igual al cálculo anterior de la corriente total. Bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Si tienes algún comentario, háznoslo saber, lo leeremos. Si tienes críticas también, recuerda, este es nuestro primer video y pues vamos a mejorar. Igual espero haberte ayudado o incluso te podré ayudar en un siguiente video. Gracias por todo. Chao.